Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias al Señor. Si tienen su Biblia entonces abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 25, si me dicen amén, voy a poder entender que puedo leer. Amén. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna pertenece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hasta aquí vamos a dar lectura a la Sagrada Escritura. Amén. En estos días hemos estado compartiendo, ¿no? Hemos venido compartiendo al respecto de la obra de Dios. Y hemos visto que la obra del justo es para vida y que la obra del impío es falsa. Hemos mirado por la palabra de Dios, dice en Proverbios capítulo 10, verso 16, que la obra del justo es para vida. Capítulo 11, verso 18 del libro de Proverbios, dice: la obra del impío es falsa. Pero por cierto, la Escritura habla de que el que hace obra de justicia tendrá seguridad y firmeza en el Señor. Y entonces, mirando por medio de la Escritura, muchos de nosotros podemos pensar como pensaron los contemporáneos de Jesús. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cuáles son las obras que agradan a Dios? Ciertamente fueron bien sinceros ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que algo tenían que hacer, pero no sabían qué cosa hacer para alcanzar la exigencia de la demanda moral de Dios. Porque, por cierto, a causa de su pecado, se veían separados de Dios. Aunque tenían los ritos de la ley, no eran suficientes para limpiar los pecados, por eso debían ofrecerse continuamente. Sabiendo que el Señor Jesucristo, ¿a quiénes ministraba? A los de la casa de Israel. A los de la casa de Israel ministraba.
Y aunque ellos tenían los ritos de la ley por medio de los cuales podían limpiar pecados, seguían llevando el peso del pecado, seguían llevando la carga del pecado. Así que aunque teniendo el oráculo de Dios, aunque teniendo las normas, las reglas para una vida de justicia, ellos sabían que faltaba todavía algo más. Por eso con sinceridad preguntaron al Señor: ¿cuáles son las obras que agradan a Dios? ¿Por qué? Porque veían su corazón descubierto. Jesús es el verbo hecho carne. O sea que es la palabra encarnada. Cuando usted y yo miramos las Escrituras, miramos como un espejo, como en un espejo que va reflejando la persona que nosotros somos. Por eso al mirarnos por medio de la Escritura podemos llegar a una sola conclusión, en que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nos miramos de manera correcta, también nosotros vamos a ver y vamos a sentir que hay una falta en nosotros para alcanzar la medida de la exigencia de la belleza moral de Dios para estar en perfecta comunión con Dios. Por eso es que hay muchas personas que son éticamente muy bien, muy correctas, que parecen que muestran que tienen un celo conforme a Dios. Ayer hablaba con un ministro que se rasgaba las vestiduras por el desorden y por la actitud de los hermanos y de una hermana en particular. Se rasgaba las vestiduras. Decía: no, porque Dios es Dios de orden, porque Dios es las cosas de Dios son muy serias. Y un ministro o una sierva del Señor no puede tener estas actitudes. Y se rasgaba las vestiduras. Y hubo uno que le confrontó y le dijo: pero si tú te examinas a ti mismo y miras tu manera de proceder, ¿no hayas, por cierto, en ti que también hay errores? Que también hay actos que desagradan a Dios y que desagradan al resto de las personas. Ahí terminó la conversación y la disputa. ¿Por qué? Porque cuando se examinó sinceramente, llegó a la conclusión que también en él, ¿qué había? Actitudes que desagradan a Dios y que también desagradan a su prójimo, por la cual ha tenido diferencia. Es más, el solo hecho de no perdonar la ofensa del hermano, ya eso es una actitud desagradable delante de Dios. Porque la Escritura dice: de la manera en que habéis sido perdonados en Cristo, así perdonaos unos a otros. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Siendo enemigos de Dios en la mente, haciendo las obras que a Dios le desagradan. Cristo vino a este mundo para sustituirnos, sufriendo en sí mismo, en su cuerpo de carne, el castigo por nuestros delitos y por nuestros pecados. Entonces Jesús, quien es la palabra encarnada y que descubre lo que hay en el corazón, les dijo: ustedes, por cierto, no me siguen por las señales, porque las señales que Jesús hacía indicaban que Él era el Cristo. ¿Quién había alimentado a Israel en el desierto? Dios. Ellos tenían el testimonio que durante los 40 años que caminaron por el desierto, no hubo un solo día que faltara el pan, ni que faltara el agua, ni que faltara la columna de nube en el día, ni la columna de fuego en la noche. Dios era su proveedor y Dios era su escudo y su protector. No se desgastó su calzado ni se rompió su vestido. Durante el tiempo que ellos vivieron en el desierto, Dios les sustentó en todo momento, hasta que entraron a la tierra prometida. El día que entraron a la tierra prometida, cesó el maná. Ya no vivían del maná, sino que de la abundancia que les proveía la tierra. Entonces, ¿qué señales hacía Jesús? De manera tal que le pudieran reconocer: es Dios encarnado.
Por eso le dijo, ustedes no me siguen por las señales, como para glorificarle a Dios que les ha enviado al Cristo, que les ha enviado al unigénito, que les ha enviado al Mesías. Ustedes me siguen porque comieron pan. Eran materialistas. Pensaban en sí mismos. Cuando se vieron descubiertos en su corazón, que se miraban, sí, cierto, no estamos porque Él es un hombre de Dios, que nos trae la palabra de Dios, que las señales nos indican que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, sino que estamos detrás de Él, ¿por qué? Porque somos materialistas, porque estamos pensando en nosotros mismos. Cuando se vio descubierto su corazón, entonces, como todo hombre, dijeron, ¿cómo hemos de hacer las obras que agradan a Dios? Y Jesús le dijo, la obra que a Dios agrada es que creáis en aquel que Él les ha enviado. Y ahí es donde podemos ver las obras de justicia. Porque nosotros podemos decir que fuimos justificados sin haber hecho obra por medio de la fe. Pero el obedecer a la fe es una obra que a Dios le agrada. El obedecer a la fe es una obra que Dios le agrada. ¿Y cómo es la fe? Es el resultado del oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros oímos y oímos por la palabra de Dios, tenemos que obedecer a esa fe que se produce por medio del oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa es la obra que a Dios le agrada. Por eso la Escritura, aun cuando habla en el Antiguo Testamento de las obras del justo, no está hablando de las obras de aquel que guarda la ley, no está hablando de aquel que cumple con todos los mandamientos, con todas las ordenanzas. ¿Por qué? Porque al hombre le es imposible cumplir con todas las ordenanzas, con todos los mandamientos. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque la maldad brota del corazón. Aun cuando usted o yo queramos cumplir con todos los mandamientos, con todas las normas de las reglas de vida de Dios, al brotar la maldad de nuestro corazón es imposible que lo podamos cumplir. Por eso aprobamos con la mente que la ley es justa, que es santa y que es divina, pero hallamos en nuestro miembro otra ley, que es la ley del pecado, que nos lleva a hacer lo que no queremos. Por eso con la mente aprobamos, pero con la carne somos arrastrados para hacer lo que no queremos. Por eso es que Dios no nos ha justificado por el hacer, sino nos ha justificado por el creer. Pero aún a esa obra, la de creer, Dios lo considera una obra. Por eso dice, cuando le preguntaron, ¿qué obras ha de hacer para agradar a Dios? ¿Cuáles son las obras que agradan a Dios? Jesús le dijo, esta es la obra que agrada a Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces, cuando miramos que la Escritura desafía a los hombres a vivir una vida de justicia, cuando miramos en el libro de Proverbios, si ustedes leen el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Proverbios, claramente hay un contraste entre el justo y el pecador. Y cuando uno lee ese contraste, dice, yo a la verdad quisiera hallarme entre la fila de ¿quién? De los justos. ¿Por qué? Porque el justo es el que tiene vida, el que tiene seguridad, el que va a ser prosperado, el que va a hallar el agrado de Dios. ¿Cuántos quieren agradar con su vida a Dios? ¿Cuántos quieren tener seguridad y firmeza y no ser movidos fácilmente por las circunstancias? ¿Cuántos quieren tener la vida eterna? Entonces tienen que hacer obra de justicia. Pero ¿cuál es la obra de justicia? Jesús lo esclarece. Dice, la obra de Dios que agrada es que creáis en mí. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que creamos en aquel que Él ha enviado. Y que vivamos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, que luego entiende estas cosas, que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no por mi obra, no por mi propia justicia, porque no quiero ser hallado
por mi propia justicia, sino que quiero ser visto por la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. La obra de Jesucristo es suficiente para que seamos aceptos en Él. La obra de Jesucristo es suficiente para que seamos constituidos como hijos de Dios. La obra de Jesucristo es suficiente para que seamos santos y amados. La obra de Jesucristo es suficiente para que seamos perfectos. Por eso es que tenemos que vivir por la obra de Jesucristo. Por eso es que hay obras de justicia, pero no consiste en lo que yo hago, no consiste en que yo cumpla, sino consiste en que yo crea, en que le crea a Dios. Y cuando le creo, esa fe se constituye en una obra de justicia, en una obra suficiente para ser visto como justo, en una obra suficiente para ser visto como santo, en una obra suficiente para ser visto como perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es el que le envió a Jesucristo. Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo mismo todas las cosas por medio del sacrificio y el derramamiento de su sangre. No es un plan ideado por los hombres. Cuando nosotros leemos la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y en un verso más adelante dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si seguimos leyendo, ¿qué dice? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Señor Jesucristo. O sea, no es un plan de los hombres, no es un plan de una organización, ni es la idea de una religión, sino que es el plan de Dios que estuvo escondido a través del tiempo y de las edades, pero que hoy lo manifiesta, lo revela y lo da a conocer por medio de la predicación del Evangelio. Por eso cuando uno lee el Antiguo Testamento, no lo puede leer sin la base del Nuevo Testamento. Es más, hay algunos que enseñan y que dicen que el Nuevo Testamento no debiera ser el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y permítame que le explique por qué. Porque antes que apareciera la ley, expresada en ordenanzas y mandamientos, apareció la gracia. ¿En dónde nosotros vemos manifestada la gracia? En que cuando Abraham le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. ¿Y Abraham es antes de Moisés o después de Moisés? Entonces el pacto de la gracia se manifestó antes que el pacto de la ley. Por eso no debería ser el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, porque fue antes de la ley. Pero en el orden del cumplimiento de los tiempos y de la consumación de los siglos, por eso el siglo ya está consumado. El siglo ya está consumado. De aquí en más se determinan los que han de heredar la vida eterna y los que han de ir a la condenación eterna. No hay otra cosa después de esto. El siglo está consumado. Ya la obra, al haber sido consumada, ya la fe, al haber sido consumada, quiere decir que ya todo está acabado. Por eso dice: si alguno afrentara al Espíritu de gracia y tuviera por inmunda la sangre de Jesucristo, no queda otro sacrificio por el pecado. A una obra consumada, a una obra terminada, a una fe acabada, no se le puede quitar ni añadir nada. Por eso cuando se cierra el libro de la Biblia, ¿cómo se cierra? Todo aquel que quitare algo de lo que está escrito en este libro, su nombre será quitado del libro de la vida eterna. Y todo aquel que le añadiere algo a este libro, le sobrevendrán las plagas que en este libro están escritas. Quiere decir que el siglo ya fue consumado, la obra ya fue terminada.
Nada más que en el principio pareció como una promesa. Por eso todos los que esperaron y vivieron por esa promesa, ¿cómo fueron vistos? Como justos. ¿Por qué le dijo Jacob a Tamar que era más justa que él? Porque Tamar trabajó ¿para qué? Para que viniera el Mesías. A Judá, disculpen. ¿Por qué Tamar le dijo a Judá que Judá le dijo a Tamar que era más justa que él, su nuera? Porque su nuera trabajó para que viniera el Mesías. Ustedes recordarán que le fue dado el primer hijo, la tomó por mujer, pero no agradándole a Dios, murió. Así que su padre, Judá, para que no quedara sin descendencia a su hermano, le dijo que su hermano tomara a Tamar por esposa. Y por no darle descendencia a su hermano, volcaba en tierra. Viendo esto, Dios le desagradó. Tamar era una mujer que no era del pueblo de Israel, pero entró en la genealogía del Señor Jesucristo y fue hallada como justa y está entre las mujeres que fueron mencionadas en la genealogía del Señor Jesucristo. No se menciona a todas, pero sí se menciona a 3 mujeres. Entonces, viendo esto, Dios le desagradó, y viendo Judá que ya habían muerto sus 2 hijos, hizo responsable a su nuera. Dijo, para que no muera el tercero, se la negó. Le dijo, vuélvete a la casa de tu parentela, y cuando tuviera edad, te tomará por esposa. Viendo que el hijo menor ya estaba crecido y su suegro no se lo daba, entonces enterado cuando quedó viudo, que subía, se vistió con ropas de ramera y concibió de su suegro. Si usted lee la ley de Dios dice que el suegro no se puede allegar a la nuera, ni la nuera se puede allegar al suegro, porque es maldición para Israel, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia habla de ella como una mujer justa. ¿Y cómo con infracción de la ley es justa? Porque trabajó para que viniera el Mesías. Aunque se vistió con ropa de ramera y aunque con infracción de la ley, allegándose a su suegro y concibiendo de su suegro, ella trabajó para que viniera el Mesías. Así como Satanás trabajaba para que el Mesías no viniera, también ella, sabiendo que había promesa de Dios sobre la descendencia de Judá, trabajó para que viniera el Mesías. Por eso que todos los que en el Antiguo Testamento son llamados por justo, ¿por qué son llamados por justo? Porque sostuvieron en su corazón la esperanza de la promesa de que el Mesías iba a venir. Y esa esperanza le fue contada por justicia, por eso es que no fueron avergonzados, considerados como pecadores, sino que fueron vistos como justos. Aunque con infracción de la ley, aunque allegándose a su suegro, aunque vistiéndose con ropa de ramera. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, sino mira el corazón del hombre. Por eso es que la justicia se tiene que formar en el corazón del hombre. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso el gran error de las campañas cuando le llaman a la gente a confesar que creen en Jesucristo, pero no les presentan correctamente el Evangelio. ¿Cómo se va a formar la fe en el corazón del hombre? Aunque cuando Dios tiene planes y propósitos para con alguien, aún puede utilizar a las piedras para que testifiquen del Señor Jesucristo. Pero se requiere que se forme la justicia en el corazón. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir que es una obra en conjunto entre aquel que es tomado como un instrumento de parte del Señor y del Espíritu Santo que convence en justicia, en pecado y en juicio. Amén. Por eso es que tenemos que confiar en ¿qué? En la obra del Espíritu Santo.
El que confía en la obra del Espíritu Santo no va a mirar lo que está delante de sus ojos ni los resultados que pueda tener el trabajo que hace, aunque todo el que trabaja tiene la esperanza de que, el que siembra tiene la esperanza de cosechar, ¿no es cierto? Pero hay un tiempo para ello. Pero cuando alguien confía en la obra del Espíritu Santo, solamente se encarga de hacer aquello para lo cual le fue enviado, y de los resultados se encarga el Señor. Y Él hace que llevemos fruto, porque su palabra y su promesa dice que el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, llevará fruto y será limpiado para llevar aún más fruto. Entonces, mirando por las Escrituras, cuando nosotros leemos que una es la vida del pecador y otra es la vida del justo, nunca quisiéramos ser vistos como pecadores, y menos identificarnos nosotros como tales. Si una persona mira correctamente las Escrituras, nunca querría identificarse como pecador. Es una fábula eso de que Dios ama al pecador. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios ama al pecador. Es más, si usted lee correctamente, la Biblia dice que el que anda en el camino de maldad es aborrecido por Dios. Es aborrecido por Dios. Es una fábula. Mire, vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. ¿Qué son a Jehová los perversos de corazón? Abominación. Entonces, ¿cómo puedo decir que ama al pecador? Dios no ama al pecador. Dios ama a los justos. Seguimos adelante. Abominación es a Jehová el perverso de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. ¿Quiénes son los que le son agradables a Dios? Los perfectos de camino. ¿No es cierto? Ahora, cuando nosotros leemos el retrato del hombre en el capítulo 3 de Romanos, ¿qué dice que son nuestros pies? ¿Hacia dónde se apresuran? ¿Hacia dónde se apresuran nuestros pies cuando leemos en Romanos? Tendríamos que saber estas cosas, hermanos. Tendríamos que saber estas cosas para poder presentar el Evangelio. Los pies del hombre se apresuran hacia hacer lo malo. Cuando se habla del retrato del hombre, dice que los pies del hombre se apresuran a hacer lo malo. Entonces, ese camino, ¿cómo es? Del perverso. Quiere decir que hay otro camino, ¿no? Y ahí podemos entender por qué Jesús vino a este mundo y dijo ser el camino. Ser la verdad y ser la vida. ¿Por qué? Porque todo el que entra por ese camino le va a llevar a un conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? De la verdad. Y la verdad es la que hace libre al hombre del pecado y lo lleva ¿a qué? A la vida eterna. Por eso es que la obra de Dios es que creamos en aquel en el que Él ha enviado. Por eso es que la obra de Dios es que cuando vemos las señales que el Señor Jesucristo hizo, que cuando vemos la cruz del Calvario, la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que apoyarnos en su obra, vivir por su obra y tenemos que confiar en su promesa y tener esperanza en Él, que el que en Él tiene esperanza no va a ser avergonzado. Por eso dice, los caminos del perverso son abominación a Jehová. El que es perverso de corazón es abominación a Jehová. Mas el que es perfecto en su camino le es agradable a Dios. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 14, y dice, con un solo sacrificio
hizo perfecto para siempre a los santificados. Cuando nosotros vivimos por la fe en la promesa de Dios, cuando vivimos por la fe en el Señor Jesucristo, nuestro andar ya es completamente distinto al que anda en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza. Por eso la Biblia dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque no se levanta mirando en que hizo bien o en que hizo mal, sino que se levanta por la fe en el Señor Jesucristo, que consumó la obra y que por cuya obra le hizo perfecto para siempre. Por eso se levanta. Por eso la persona que no se formó la justicia en el corazón dice, ¿cómo voy a seguir en la iglesia si mira la vida que llevo? Nunca termino de dejar los malos hábitos, nunca cambio. ¿Para qué voy a seguir en la iglesia? Y desisten, ¿no es cierto? ¿Ha conocido personas que han desistido por eso? Dicen, ¿para qué voy a seguir en la iglesia? Es una hipocresía. Entonces viven por obra, pero no caminan mediante la fe. Su andar es una abominación al Señor. Por eso dice que la obra del impío es falsa. ¿Cuánto dura lo que es falso? Una moneda falsa, ¿cuánto dura? Hasta que la agarra alguien que conoce. Un billete de $100 falso circula hasta que llega a los dedos de un cajero de banco o de una casa de cambio. ¿No? El que nunca toca un billete de $100 lo recibe y ¡ay, $100! ¡Qué bien me pagaron! Lo mete en el bolsillo. Lo lleva a cambiar, el cajero que todos los días está manejando billetes de $100, lo toca y dice, disculpe señor, es falso. ¿Cómo falso? Si me pagaron con él. Disculpe señor, es falso. Nuevamente, ¿no? Y el que fue a cambiarlo ni piensa que era falso. ¿Por qué? Porque estaba convencido que era verdadero. Así también todo el que vive por su obra, durante un tiempo está convencido que esa obra es verdadera, que con esa obra va a ser visto por Dios como santo. Por eso le dice, ¿cómo es que Dios me va a condenar si yo he hecho esto, he hecho lo otro, dediqué mi vida a Dios, le sirvo desde chiquito, toda la vida le busqué? Y es por obra. Pero esa obra es falsa. Nunca, escúcheme con atención, nunca quiera presentarse delante de Dios por lo que usted ha hecho o por el tiempo que tiene en la iglesia. Esas cosas delante de Dios no tienen ningún valor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Mire que le estoy diciendo a alguien que lleva un tiempito. Nunca se presente delante de Dios diciendo, toda la vida te serví, de chiquito te busqué. No tiene ningún valor. Dios no ha de olvidar las obras que nosotros hacemos, ni ha de dejar de recompensarlas. Pero la única obra que tiene valor es la que hacemos en la fe de Jesucristo. La que hacemos porque de chiquito le buscamos, porque de chiquito le servimos, porque tenemos tantos años en la iglesia, porque leímos tantas veces la Biblia, porque conocemos tanto de Dios, esa obra no tiene ningún valor delante de Dios. Toda la justicia del hombre es trapo de inmundicia. La única obra que a Dios le agrada, y grábeselo en su corazón, es que crea en aquel que Él ha enviado. Quiere decir que si es cuestión de creer en aquel que Él ha enviado, nosotros no podemos vivir por nuestra obra, sino tenemos que vivir por la obra de Jesucristo. ¿Me está comprendiendo? Yo con esto no digo que tire por la basura los años, el servicio, porque todas las cosas a los que le amamos a Dios nos ayudan a bien y nos van contribuyendo. Es un camino que se va esclareciendo. Por eso la Biblia habla de la niñez espiritual, habla de los maduros, que la palabra de sabiduría se habla entre los que han alcanzado madurez, que la leche espiritual es para los niños, y habla de procesos y de tiempo, todo contribuye.
Pero todo esto que nosotros vivimos no es algo que nosotros pudimos idear o que nosotros pudimos realizar. Es la obra de Dios. Dice que, para que lo podamos entender más claro por medio de la Escritura, Efesios capítulo 2, verso 10, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego, ¿qué dice? Las cuales fueron preparadas de antemano. Quiere decir que las buenas obras fueron preparadas de antemano. Por eso la fe es algo con lo que uno solamente le agrada a Dios. Por eso Abraham es contado como el padre de la fe. Pero el iniciador de la fe es Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Pero Abraham, cuando le creyó a Dios de que iba a tener hijos porque de su descendencia iban a ser el Mesías, esa fe ya le fue contada por justicia. Ella no se miró como un hombre viejo de 100 años de edad, ni a Sara como la mujer que perdió la costumbre para poder tener un hijo. Él dijo, si Dios se va a proveer por medio de mi descendencia del Mesías, entonces yo tengo que tener hijo. Y tuvo hijo, y aunque lo tuvo que entregar en el monte Sinaí, no tuvo un temor de Dios de entregarlo en el monte Sinaí, porque Dios se tenía que proveer de ese que él iba a entregar un descendiente, el cual iba a ser el Mesías. Ya no vivía por vista, sino vivía por la fe en el Mesías que iba a venir, ¿me comprende? Por eso es que ha venido el Mesías, nosotros tenemos que vivir por la fe en él. ¿O no vino el Mesías? Y va a volver. Pero entre tanto que él vuelve, nosotros estamos aguardando y viviendo en este mundo como peregrinos y extranjeros, sabiendo de que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, cuando se habla de la obra, se habla de la obra de la fe. Cuando se habla de la obra del justo, esa obra es una obra de fe. Amén. Es el que obedece a la fe, el que le cree a Dios, y esa fe es la que le es contada por justicia. Y solo esto se puede llevar a cabo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre que se mencione en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, en el que los hombres puedan ser salvos. El único nombre que se menciona por el cual los hombres pueden ser salvos es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Cuando usted cree en Jesús y en su obra, entonces esa fe le es contada por justicia. Y esa obra, la obra de Jesús, es considerada a favor suyo. Se acredita a su cuenta. Se acredita a su cuenta. Por eso es que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, tengamos confianza en Dios. Y no andemos por vista mirando en que si hicimos, no hicimos, que si cumplimos o no cumplimos. Sigamos teniendo esperanza en Jesucristo. Sigamos teniendo confianza en la palabra revelada por Dios a través del Evangelio. Que esa esperanza no avergüenza. Y con esa palabra, en el día del juicio, vamos a salir victoriosos. Porque la Biblia es clara en cuanto a esto. Dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Así que con esa confianza nosotros vamos a salir victoriosos en el día del juicio. Por eso dice la Escritura que en el día del juicio el malo será castigado y el justo
recompensado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor que nos fue revelado, que nos fueron abiertos los entendimientos, que le plació a Dios dárnoslo a conocer, estando en la ignorancia, en la incredulidad, estando ajenos a esta vida. Dios le plació revelarnos el nombre de Jesucristo. A Dios le complació revelarnos el nombre de Jesucristo, llamándonos de tinieblas a su luz admirable, para que hoy nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Alabado, santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea su nombre. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar de pie, hermano querido. Vamos a estar de pie, hermana querida. Aquellos que quieran levantar su mano en adoración al Señor y en gratitud a Dios. Aquellos que quieran alabar el nombre del Señor. Alábenle en esta hora, hermano querido. Alábenle a Dios que le plació revelarle a su Hijo, que le plació llamarle de tinieblas a su luz. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y santo sea su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Cristo Santo. Dios da una palabra, desde que lo pone el alma, porque su fidelidad nunca pasará. Porque Él lo hizo seguida, en malas circunstancias, y se dijo que lo hará. Con
sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Le estamos agradeciendo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,